Bueno, muy bien. Mañana vamos a conversar de economía y bastante, prácticamente una hora, con el economista argentino Diego Giacomini. Y bueno, vamos a ver lo que conversemos con ese señor, qué resulta de ahí, ¿no? ¿Qué nos dice el señor Diego Giacomini en respecto a todos estos temas? Damián, ¿tenés por ahí ese audio que te pasé? Porque mientras hablamos de burocracia acá en nuestro país, de una pesada burocracia, y todos sabemos que más Estado es más burocracia, y más Estado, más burocracia es más impuestos, ¿no? Cuando siempre te hablan de que el Estado se va a encargar de hacer algo, que el Estado va a hacer tal cosa, es más impuesto. Voy a traer una lectura de Frédéric Bastiat que lo explicó muy bien, un gran teórico liberal del siglo XIX, segunda mitad, que cuando lo lees, tiene un libro llamado La Ley, que es formidable, y hay un libro que se llama directamente Frédéric Bastiat. Parece que hablaras con un amigo hoy, que comprende las mismas cosas, y es el autor de la famosa metáfora de la ley de la ventana rota, o la teoría de la ventana rota. Vamos a conversar, pero la voy a leer. Conviene leer lo que dice Bastiat respecto a ese tema, y está muy vinculado lo de la ventana rota al impuesto, a los impuestos y al Estado cuando interviene en la actividad privada, y cómo es un factor distorsivo, altamente distorsivo, del equilibrio, de esa tensión dinámica que hay entre la oferta y la demanda, que a su vez también se va sesgando de acuerdo a los cambios tecnológicos. Tema interesante que estoy analizando. Ayer, bueno, bullerío, bullanga, gritos, ¿no? Retórica altisonante, Marcelo Abdala. Estábamos ante un modelo concentrador de las riquezas y siguen sacrificando a los trabajadores. Bueno, era un discurso marxista-leninista, clásico, de la vieja escuela, todas las banderas rojas, ¿no? Ahí predomina el rojo, la bandera nacional no la ves. Todo es rojo, todo es rojo, y hablando del hambre, y plantearon ese paro ya programado, agendado, como si agendaras una reunión de trabajo, como si agendaras una producción, por ejemplo, como si agendaras la producción de tal bien o producto para una próxima exportación, ¿no? Como si fuera una actividad económica o profesional. Hay agenda ahora de paros, de huelgas, y en este caso de un paro general que después se hizo parcial hacia la tarde, pero que le complicó la vida a todo el mundo. Ahí en las inmediaciones del Palacio Legislativo, las colas y colas de autos, de taxis, de ómnibus. Ponele ómnibus si te gusta más, si estás un poco caliente. Los ómnibus parados, los taxis parados, gastando, cayendo ficha, ficha. La gente que no podía llegar a su lugar de trabajo, a su lugar de reunión. En toda esa zona céntrica, congestionada y la circunvalación del Palacio Legislativo hacia el centro, Ciudad Vieja. Colas y colas de auto por un paro programado para instalar un mito en este ejercicio prerevolucionario de la retórica marxista, porque quieren volver al poder del Estado. Un mito. Muchos dirán, no, pero no, no es mito de que hay hambre, es verdad que hay hambre. Sí, claro que es verdad. Vamos a ver si podemos primero escuchar lo que pasa en China respecto a la burocracia. ¿Cómo funciona el capitalismo chino? Hay un video muy interesante respecto al uso del dinero o el uso del no dinero, a dónde se compra en cualquier lado. La gente, ¿cómo se maneja en China? La China del Partido Comunista Chino, ¿eh? Vamos a ver si podemos escuchar un poquito. Pronto en nuestro mundo no habrá tal cosa como el efectivo. Aquí en Shenzhen, China, El efectivo se está convirtiendo rápidamente en una cosa del pasado. en todos los países necesitas una cuenta bancaria. Hacer el papeleo, ir al banco, abrir una cuenta y después de 3 días hábiles recibes la tarjeta. En China, desde casa descargas una aplicación como WhatsApp llamada WeChat y tendrás una cuenta bancaria. Tú eres el dueño del banco. WeChat es la aplicación móvil más grande en China en este momento, una de las más grandes del mundo. El país se está quedando sin efectivo. Los bancos estadounidenses le temen a esto. Cuando fui a Shenzhen y también Shanghai, todo funciona con código QR, contacto. Tocas el teléfono y ¡bam! La aplicación para todo.
Así lo llaman. Super aplicación. ¿Por qué? Cuando pagas por algo, ¿cómo lo pagas? Con el teléfono móvil. El dinero definitivamente no es el rey. Esta aplicación de WeChat y Alipay, por supuesto, Alipay pertenece a la empresa Alibaba. Chateamos, es como WhatsApp. Pero imagina, usar solo WhatsApp. Puedes hacer todas las operaciones de compra, jugos, frutas, consigues hasta un asistente, usar un código QR. Del mercado de agricultores hasta ropa en la tienda. Se utilizan para pagar paseos en bicicletas y viajes en autobús. Esto es venta informal. Vende mangos, manzanas y plátanos. Vende usando WeChat. No necesitas dinero en efectivo. Escanea esto, compras y continúas. Ni siquiera es un supermercado o una tienda, solo una mesa. Si cometes un error, él te reembolsa desde el propio código QR, desde su cuenta. No esperas 3 o 10 días para que el banco te regrese el dinero. La mitad de los chinos no tienen cuentas bancarias. ¿Cómo pagan? ¿Qué piensas de las personas que usan efectivo para pagar cosas? Eso es raro Él porque... dice que es extraño. Solo ancianos y las personas que no saben cómo usar un teléfono pagan en efectivo. Descargas una aplicación y tendrás una cuenta bancaria. Transferir todo. La gente te envía, tú les envías, recibes tu salario. Puedes darle a una persona sin hogar dinero con tu teléfono. Nunca verás eso en los Estados Unidos. todo lo que tienes que hacer es escanear ese código para transferir dinero. Shanghai llegó a un punto donde no usas efectivo. ¿Puedes mostrarme tu billetera? Nada. No hay efectivo en Shanghai. Sí. Mientras tengas batería en tu celular, o puedes pagar con Alipay o WeChat, así que no necesitas efectivo. Aquí nadie usa efectivo. Sí, nadie. Tú tienes que... Tienes que escanear esto desde tu celular. Puedes pedir desde tu celular. Entonces acabas de escanear esto. Sí, Y luego pides todo a través de la Sí. aplicación y pagas. sí, y luego pagas desde aquí. En todos los lugares. Sí, en todos los lugares. Impresionante, ¿no? ¿Están en otro mundo? ¿Ya es un mundo paralelo a este? Cuando acá hablábamos y discutíamos si la inclusión financiera obligatoria o libre y más presupuesto de Estado, más burocracia, es increíble, ¿no? Esto da para mucho porque este sistema de código QR que le permite a la gente con estas aplicaciones, Alipay o WeChat, bueno, pagar, hacer transferencias y al instante, de modo muy pragmático, inmediato. Pero ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué dinero se maneja? ¿Cuál es la unidad monetaria? Porque, vamos a ser claros, el dinero no desaparece. Lo que desaparece acá es la tangibilidad, el dinero material, físico, el billete. Pero la unidad de intercambio sigue siendo la misma. La unidad de transferencia, la unidad de intercambio, la unidad de valor, que es el dinero, sigue siendo lo mismo, pero con una practicidad abrumadora, un pragmatismo digno de la evolución tecnológica digital en una sociedad capitalista, una sociedad de mercado donde todo el mundo se muestra muy alegre de poder vivir así. No sé cuántos serán en China. China, ¿eh? Estamos hablando de China, Partido Comunista Chino, donde ya la lucha de clases no existe. No podemos decir que es un partido marxista. No habla más de la lucha de clases, de la dictadura del proletariado, no se habla más de la confiscación de bienes, sino que todo lo contrario, propiedad privada, emprendedores privados, empresarios privados, libertad locomotriz. Hay dictadura política. Es una dictadura política. Es la dictadura del Partido Comunista Chino. Pero le está haciendo alguna jugada al dólar. Por acá es que vendrán lo de los dineros virtuales. Será por acá que se está creando una nueva moneda a nivel mundial, las monedas virtuales. Podría ser digno de conversar todo esto con un especialista, ¿no? Con un economista en estos temas. Volvamos al Uruguay. Estamos, yo que sé, cuando venimos después al Uruguay es como que venimos 50 años para atrás, ¿no? Vos sabés que la inseguridad alimentaria moderada y la inseguridad alimentaria severa es un fenómeno que se disparó en el año 2014. O sea, los gobiernos del Frente Amplio, en plena bonanza, cuando se cuadriplicaron las exportaciones a nivel económico, cuando nuestros 7 commodities fundamentales se colocaron a un nivel impresionantemente alto en los mercados internacionales, cuando Uruguay ganaba mercados internacionales porque son las primeras experiencias del mercado global de valores, el mercado global
de intercambio de bienes, el mercado de las interrelaciones, de los TLC. Bueno, Uruguay no aprovechó nada de eso. Sí lo hizo el gobierno, que el gobierno del Frente Amplio para sus arcas metió un montón de plata y fundió ANCAP, fundió Pluna, nos sacó pila de guita con el Fondes, ¿no? Gran ingeniería de fuga de dinero a través del Fondes en el gobierno de Mujica, y arroja resultados finales después de 15 años, sin pandemia, con un mundo absolutamente abierto, dinámico, interrelacionado, en crecimiento. El PBI crecía del mundo, crecía el PBI en Europa, crecía el PBI en China, crecía el PBI en los Estados Unidos, los niveles inflacionarios de países europeos eran bajísimos, y lo mismo de todos los países desarrollados, y Uruguay exportaba y exportaba. Vinieron empresas a invertir, de montajes de coches, empresas lácteas, todas se fundieron, se fueron, se retiraron y arrojó resultados lamentables. Deterioro en la educación, bueno, el 40% del estudiantado terminaba el ciclo secundario y en los quintiles más bajos la mitad o menos de la mitad de ese 40%. Por otra parte, el desempleo llegó al 10,1% cuando asume este gobierno. Uruguay tenía un desempleo del 10,1% y tenía un déficit fiscal del 5,1%. ¿Qué pasó? En infraestructura Uruguay no creció, no tenemos una infraestructura que nos permita la viabilidad de desarrollos económicos en distintas zonas del país, no hay buenas carreteras, no hay buena caminería, puentes, construcción de algún nuevo puerto, mejoramientos del aeropuerto, fibra óptica instalada a nivel de todo el país, nada, nada. Y sin embargo, sí creció la pobreza. En el 2014, 18,95%, es decir, 19% de la población uruguaya tenía inseguridad alimentaria moderada, tenía hambre, y un 5,41% severa, muerta de hambre, los indigentes. 2015, 18% de inseguridad alimentaria moderada, 5,85% de inseguridad alimentaria severa. En el 2016, la inseguridad alimentaria moderada era del 27,83% y la inseguridad alimentaria severa del 9,14%. Esto en el 2016. Todos estos datos son fuente de datos de la FAO, OMS, UNICEF, cifras provistas por la FAO, datos al 2020, que no se publicaban en los gobiernos del Frente Amplio. Todo esto no se publicaba, no se lo hacía público ante la población. 2016, repito, 27,83, casi un 28% de la población uruguaya con inseguridad alimentaria moderada, con hambre, como dicen ellos, con hambre, y el 9,14% con mucho hambre. En el 2017, 24,36% de la población uruguaya con hambre, inseguridad alimentaria moderada, y el 7,66% con inseguridad alimentaria severa. 2017. 2018, 23,23% de la población uruguaya con inseguridad alimentaria moderada es igual a hambre, y el 5,53% con mucho hambre, inseguridad alimentaria severa, traducido hambre por todos lados. 2019, 22,06% de inseguridad alimentaria moderada y el 5,94%, casi el 6% de inseguridad alimentaria severa. Esto en el 2019. En el 2020, pandemia. Está todo este cuadro, es decir, cuando viene este gobierno hereda un país con un 22,6% de población
con inseguridad alimentaria moderada y un 5,94% de inseguridad alimentaria severa. Es decir, 26, 27, 28% prácticamente de la población con hambre. El Estado tenía que socorrer, tenía que trazar planes alimentarios, tenía que disponer de medidas de asistencia social en cuanto a canastas alimentarias. El gobierno del Frente Amplio, el mismo gobierno que creó ese mamotreto burocrático llamado MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, que de desarrollo social no tiene nada. Ministerio de Desarrollo Social, hoy con casi 4.000 empleados públicos, para administrar el hambre, para administrar el hambre. 2020, te repito, 25,31% de inseguridad alimentaria moderada y el 8,58% de inseguridad alimentaria severa. Ahí vino todo el plan COVID, ¿se acordarán ustedes? Que se desglosaron los ítems del presupuesto y aquel primer fondo, el fondo COVID, para socorrer a todas estas personas, más las que se cayeron del pincel, porque empresas tuvieron que cerrar, menguaron las actividades, ¿no? Confinamiento, el mundo que paralizaba sus actividades se entró en recesión al cabo de los meses. Uruguay trató de mover esas perillas, como decía el presidente, y no agotar los recursos en un cerramiento total del país o en una especie de estado policial, no lo hizo. Ese disparate lo hicieron los europeos que están pagando ahora esos disparates también, inclusive Alemania. Según estos datos, en el año 2020, la inseguridad alimentaria severa afectó al 8,6% de la población, son 298.000 personas, y la inseguridad moderada severa afectó al 25% de la población, son 865.433 personas. Estos datos fueron relevados por la FAO y no los validó el INE de aquellos gobiernos del Frente Amplio. No fueron validados por el INE de aquellos gobiernos del Frente Amplio, datos relevados por la FAO, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Hay que decir todo esto. Yo le agradezco un montón al diputado Gabriel Gianoli, quien me acercó todos estos datos que ayer los dio al pasar y habíamos quedado con él en detenernos en estos temas. Si ustedes escucharon el programa de ayer, habrán visto que yo me quedé muy enganchado con esto. Despertó mis alarmas este tema del hambre que están instalando mitológicamente en las calles, en las redes sociales y en las intervenciones de prensa todos los popes representantes de la izquierda marxista o del neomarxismo organizado como PIT-CNT-FA. Están instalando el tema del hambre. Hambre que tuvo su gran industria, la industria del hambre, en esos gobiernos del Frente Amplio. Primer informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares, de acuerdo a datos estadísticos que brinda un trabajo que realizó hoy, en estos tiempos, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del ministro Martín Lema, y esto corroborado por la FAO y por la OMS. Bueno, los datos hoy de hogares, este informe nacional de prevalencia de inseguridad alimentaria en hogares, da los datos siguientes. 15% de hogares con inseguridad alimentaria moderada, 15% al año 2022, y el 2,6% de hogares con inseguridad alimentaria grave. Que quede bien grabado esto, jugando con las palabras. Y esto no es frivolidad, porque realmente enoja escuchar estos mensajes mitológicos, este mito insistente del hambre, y que este es un gobierno concentrador de riquezas y que vino a provocar el hambre en la gente, en los trabajadores, cuando es mentira, es todo lo contrario. El 15% de los hogares con inseguridad alimentaria moderada tenemos hoy y el 2,6% de hogares con inseguridad alimentaria grave. Es decir, estos números, después de la pandemia, después de 2 años de pandemia, un mundo que todavía está en recesión, con una Europa y Estados Unidos con niveles inflacionarios escandalosamente altos, récord histórico de las últimas décadas, con déficits fiscales muy grandes, en este mundo de hoy, post pandemia,
y al borde de un estallido nuclear, el Uruguay llega a estos números del 15% de inseguridad alimentaria moderada y 2,6% de inseguridad alimentaria grave. Supera al año 2014, que tenía el 19% de inseguridad alimentaria moderada, 18,95, y el 5,41% de inseguridad alimentaria severa. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Y por qué el paro de ayer, interrumpiendo la actividad del país, haciéndole gastar al país millones y millones de dólares en esa parálisis que provocan, agendándola, programando estas parálisis, haciendo del Uruguay y de la actividad de este gobierno, al cual no justifico, ustedes ya me conocen, que soy muy crítico cuando tengo que serlo, pero provocándole la condición de un país paralítico, de un país parapléjico, que para cada rato, que no se puede mover, que tiene que parar, como si fuera un anciano con bastón que no puede caminar muy rápido. Y lo paran el país y lo paran para instalar este mamarracho de mentira que ocultaron durante muchos años. Claro que es un desastre. ¿Quién va a celebrar esto? Es un desastre que esté crónicamente Uruguay con esta situación, pero vieron cómo se da el resultado final de un crónico modelo de un Estado intervencionista, de esa socialdemocracia que Uruguay le copió a la República de Weimar y que le copió a la receta de Edward Bernstein y que le copió a los países escandinavos cuando hablaron del estado del bienestar. Claro, los países escandinavos en Europa se desarrollaron tecnológicamente, se desarrollaron en sus mercados y supieron sesgar y definir muy bien en dónde el Estado interviene o de qué se hace cargo, y se hace cargo profesionalmente de modo muy efectivo, muy distinto a este país que se hace cargo de todo y no se hace cargo de nada. Hacemos como que parece que tenemos una buena salud pública, no tenemos. Parece que tenemos una buena educación pública, no tenemos. Parece que tenemos una gran policía, no tenemos. Y así sucesivamente. Y gasta, y gasta, y gasta. Y provoca estos efectos. 15% hoy de gente con hambre. 3.300.000 habitantes, 10% da 330.000 personas. Son 330.000 más 450, 460.000 personas con hambre, más el 2,6. Un desastre. Pero este desastre no es de este gobierno, ¿eh? Este gobierno lo va menguando el desastre, lo va atenuando el desastre, a pesar de la pandemia, porque empezó a regularizar un montón de políticas ajustadas a esta regla fiscal, ajustadas al control de gastos, hacer un control de gastos racional, discernido. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau. Libertas.